Hay algo que casi nadie entiende sobre el poder real. La mayoría cree que el poder viene de la fuerza, de tener recursos, de tener influencia sobre otros, de tener algo que otros quieren. Pero hay un tipo de poder que es mucho más fundamental, es mucho más raro, y es completamente disponible para cualquier persona que entienda lo que realmente es. Es el poder de no ser afectado. Es la capacidad de estar en una situación, sin importar lo caótica, lo desafiante, lo injusta, y de permanecer centrado, de no dejar que lo externo determine lo interno, de mantener tu claridad, tu propósito, tu dirección, sin importar lo que esté ocurriendo alrededor tuyo. Casi nadie tiene eso. Casi nadie entiende que eso es posible de desarrollar. Así que la mayoría pasa sus vidas siendo controlados por las circunstancias, siendo dirigidos por las reacciones de otros, siendo determinados por lo que está ocurriendo en el mundo externo. Pero hay una minoría que descubre que si actúan como si nada los afectara, si cultivan esa indiferencia estratégica, si se niegan a permitir que lo externo determine lo interno, algo extraordinario ocurre. Su poder real emerge. La gente comienza a respetarlos. Las oportunidades comienzan a llegar. Y su vida comienza a cambiar de formas que parecen casi mágicas. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo actuar como si nada te afectara. No es negación de la realidad. Es la realización más profunda de tu capacidad de elegir tu respuesta a la realidad. Existe un concepto en el estoicismo antiguo que es más relevante hoy que hace 2000 años. Se llama el dicotomía del control. Y dice simplemente que hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. Las cosas bajo tu control, tus pensamientos, tus acciones, tus valores, tu esfuerzo, tu intención. Las cosas no bajo tu control, lo que otros piensan, lo que otros hacen, las circunstancias que surgen, la aceptación o el rechazo, el éxito o el fracaso de una manera objetiva. Y aquí está el insight que cambió vidas durante miles de años. Cuando enfocas tu energía exclusivamente en lo que está bajo tu control, cuando dejas de gastar energía tratando de controlar lo que no está bajo tu control, algo ocurre. Tu poder interno se vuelve enorme. Porque finalmente no estás desperdiciando recursos. Finalmente estás invirtiendo completamente en las únicas cosas sobre las cuales tienes poder real. Aquí es donde la mayoría falla. Hay algo específico que hace que la mayoría de la gente sea afectada por casi todo. Es que confunde lo que está bajo su control con lo que no está. Creen que su felicidad depende de que otros los aprueben. Así que invierten energía tremenda en conseguir esa aprobación. Creen que su éxito depende del mercado. Así que gastan energía tremenda preocupándose sobre las condiciones del mercado. Creen que su valor depende de lo que otros piensan. Así que constantemente están monitoreando las reacciones de otros. Creen que su futuro depende de las circunstancias actuales. Así que entran en pánico cuando las circunstancias son difíciles. Pero la verdad es que ninguna de esas cosas está bajo su control. Y mientras inviertan energía en cosas que no pueden controlar, tienen muy poca energía disponible para las cosas que sí pueden controlar. Piénsalo bien. Quiero describir exactamente qué significa actuar como si nada te afectara, porque podría ser malinterpretado como indiferencia o falta de cuidado. Y es exactamente lo opuesto. Significa que reconoces qué está bajo tu control. Tu esfuerzo está bajo tu control. Tu atención está bajo tu control. Tu intención está bajo tu control. Tu respuesta está bajo tu control. Así que eso es en lo que enfocas tu energía. Eso es lo que cuidas, eso es lo que proteges. Significa que aceptas que no está bajo tu control. El resultado no está completamente bajo tu control. La aceptación de otros no está bajo tu control. El timing no está bajo tu control. Las reacciones de otros no están bajo tu control. Así que dejas de gastar energía mental en eso. No porque no te importe, sino porque es inútil gastar energía en cosas que no puedes controlar. Significa que actúas de todas formas, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la desaprobación potencial, a pesar de que no sabes si funcionará. Actúas. Porque tu responsabilidad es hacer el esfuerzo.
no es garantizar el resultado. Significa que mantienes tu claridad interna, sin importar el caos externo, sin importar la presión, sin importar lo que otros digan. Tu brújula interna permanece fija. Tu propósito no cambia basado en las reacciones externas. Significa que observas sin ser controlado. Ves lo que ocurre, lo procesas, tomas la información, pero no permites que dirija tu decisión, a menos que sea relevante para lo que controlas. Escucha esto. Quiero contarte sobre alguien que experimentó exactamente la transformación que ocurre cuando finalmente actúas como si nada te afectara. Era alguien que constantemente estaba buscando la aprobación. Cada decisión que tomaba la filtraba a través de ¿qué van a pensar los otros? Cada paso que daba estaba teñido por la pregunta ¿es esto lo que supuestamente debo hacer? Pasó años así, paralizados, no construyendo, no avanzando, viviendo una vida pequeña porque la vida que quería vivir requeriría que hiciera cosas que otros podrían juzgar. Luego tuvo una conversación con alguien que le hizo una pregunta simple. ¿Cuál sería tu decisión si supieras de verdad que absolutamente nadie iba a juzgarte? Si nadie iba a saber, si las consecuencias sociales no existieran. Y la respuesta fue claramente diferente. Las decisiones eran diferentes, los pasos eran diferentes, la vida era diferente. Y luego la persona le dijo algo que cambió todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y hacer esas decisiones ahora? ¿Cuál es la diferencia entre esperar el juicio de otros y actuando como si supieras que no te afectaría? Eso fue el quiebre. Porque la respuesta fue que no hay diferencia, excepto que uno requiere que esperes permiso y el otro requiere que tomes poder. Así que empezó a practicar. Empezó a hacer decisiones como si nada lo afectara. No de manera reckless, sino de manera deliberada, reconociendo que el juicio de otros, aunque fuera verdad, no controlaba su vida. Los primeros pasos fueron aterradores, porque hay una diferencia enorme entre intelectualmente entender que la desaprobación no debería afectarte y emocionalmente soportar la desaprobación real. Pero con práctica, con cada paso tomado a pesar de la posibilidad del juicio, algo cambió. Vio que el juicio llegaba a veces, pero no lo destruía, no lo paralizaba. Era simplemente información, podía procesarla y seguir. Y porque podía seguir, porque sus decisiones no estaban siendo bloqueadas por la anticipación del juicio, comenzó a construir. Comenzó a avanzar, comenzó a vivir la vida que realmente quería. Y lo más extraordinario fue que la gente, viendo su claridad, su ausencia de necesidad de aprobación, comenzó a respetarlo. Comenzó a querer estar cerca de él, comenzó a buscarlo. No porque hubiera cambiado dramáticamente como persona, sino porque finalmente era simplemente él, sin la edición constante, sin la preocupación constante de lo que otros pensaban. Y eso, esa autenticidad, ese poder que viene de no ser afectado por las opiniones externas, es profundamente atractivo. Aquí es donde la mayoría falla. Hay algo que detiene a la mayoría de la gente de actuar como si nada los afectara, aunque entienda intelectualmente que deberían hacerlo. Es que actuar como si nada te afectara requiere que toleres la desaprobación real. Requiere que estés dispuesto a ser juzgado. Requiere que te importes tan poco sobre lo que otros piensan que continúas caminando hacia donde quieres ir, incluso si saben que van a desaprobarlo. Y eso es aterrador para la mayoría de las personas. Porque el cerebro humano evolucionó para ser parte de un grupo. Y ser parte del grupo requería conformidad. Requería no ser demasiado diferente. Requería consideración de lo que el grupo pensaba. Eso fue útil durante miles de años de supervivencia tribal. Ahora es principalmente una limitación, pero está tan profundamente instalado que es casi imposible ignorarlo completamente. Así que la mayoría de la gente elige la seguridad de la conformidad sobre el poder de la autenticidad. Eligen el confort de la aprobación sobre la libertad de la indiferencia estratégica. Y entonces permanecen pequeños, permanecen limitados, permanecen siendo controlados por las opiniones de otros. Pero la gente que tolera el incómodo de ser juzgada, que desarrolla la capacidad de actuar como si nada los afectara,
Esa gente finalmente construye vidas extraordinarias. Piénsalo bien. Hay algo que necesito ser muy claro sobre lo que significa actuar como si nada te afectara. Porque puede ser completamente malinterpretado. No significa que no te importe nada. No significa que seas insensible. No significa que ignores la realidad. Significa que reconoces lo que está bajo tu control y lo que no. Significa que te importa profundamente lo que haces, pero no te importa obsesivamente lo que otros piensan sobre lo que haces. Significa que escuchas el feedback, pero no dejas que la retroalimentación determine tu dirección, a menos que sea genuinamente valiosa para lo que estás intentando construir. Significa que respetas a la gente, pero no pones el respeto de otros por encima de tu autenticidad. Significa que estás dispuesto a cambiar si el cambio tiene sentido, pero no cambias simplemente porque otros quieren que cambies. Escucha esto. Hay un patrón que observas en las personas que verdaderamente actúan como si nada las afectara. La primera cosa que notas es la claridad. Saben exactamente qué quieren, saben exactamente por qué lo quieren. Y no constantemente cuestionan eso basado en las reacciones de otros. La segunda cosa que notas es la consistencia. Hacen lo que dicen que van a hacer. No porque esperen aprobación, sino porque su palabra es importante para ellos. La tercera cosa que notas es la presencia. Están completamente en la habitación. No estén constantemente monitoreando cómo los perciben otros. No estén internamente preocupados por el juicio. Están simplemente ahí, presentes. La cuarta cosa que notas es el poder. Hay algo en cómo se mueven, cómo hablan, cómo existen, que comunica que no necesitan nada de ti, que están completos internamente. Y eso es profundamente atractivo. Aquí es donde puedes empezar. El primer paso es identificar dónde estás siendo afectado innecesariamente. ¿Hay decisiones que no estás tomando porque temes el juicio? ¿Hay maneras en que quieres vivir que no estás viviendo porque alguien más desaprueba? ¿Hay cosas que quieres decir que no estás diciendo porque temes la reacción? Escribe esto. Hazlo visible. El segundo paso es reconocer que el juicio de otros no cambia tu valor. No es que el juicio no exista, es que el juicio no importa en términos de quién eres realmente. Puede afectar oportunidades, pero no afecta tu valor fundamental. Y una vez que entiendas eso profundamente, una vez que sea visceral en lugar de solo intelectual, la importancia del juicio comienza a disminuir. El tercer paso es practicar deliberadamente. Haz algo pequeño que sabes que otros podrían juzgar. No algo que sea destructivo, solo algo que es verdaderamente tuyo, pero que crees que otros podrían no comprender o no aprobar. Y observa lo que ocurre. Observa que el juicio no te destruye. Observa que puedes procesarlo. Observa que puedes continuar. El cuarto paso es incrementar gradualmente. Toma decisiones progresivamente más grandes basadas en lo que quieres, no en lo que crees que otros quieren de ti. No es una revolución, es una reorientación gradual, una decisión a la vez, una situación a la vez, hasta que finalmente actuar como si nada te afectara se vuelve tu patrón por defecto. Aquí es donde la mayoría falla de nuevo. Hay algo que ocurre en el viaje de aprender a actuar como si nada te afectara, que muy pocas personas están preparadas para. Es que algunos de los que te juzgarán son personas que amas, familia, amigos, gente cuya aprobación realmente importaba. Y eso es especialmente difícil, porque no es juicio anónimo, es juicio de personas cuya cercanía importa. Pero aquí está lo importante. Si tu vida está siendo controlada por lo que piensan, si tus decisiones están siendo dirigidas por su desaprobación potencial, entonces no estás viviendo tu vida. Estás viviendo una versión de tu vida que ellos aprueban. Y con el tiempo, eso produce resentimiento, produce amargura, produce una vida que se siente no auténtica. Así que hay que elegir. Puedes tener su aprobación y una vida pequeña. O puedes tener tu vida y arriesgar su desaprobación. La mayoría de las personas que eligen su vida descubren que con el tiempo, las personas que importaban eventualmente o se ajustan y te apoyan de todas formas, o se revelan como personas cuya opinión no debería haber importado tanto. De cualquier manera ganas, porque finalmente estás viviendo tu vida.
Piénsalo bien. Quiero ser muy específico sobre exactamente cómo cambia la vida cuando actúas como si nada te afectara. En el trabajo, cuando no estás constantemente buscando validación del jefe o de tus colegas, cuando estás enfocado en hacer un buen trabajo porque es importante para ti, no porque otros lo aprueben, algo ocurre. Haces mejor trabajo, la gente nota, las oportunidades llegan. En las relaciones, cuando no estás constantemente intentando ser quien otros quieren que seas, cuando eres completamente tú sin la edición constante, las relaciones mejoran. Las personas que realmente te quieren se sienten más cerca, y las que no, se van, lo cual es mejor. En el dinero, cuando no estás constantemente intentando parecerle exitoso a otros, cuando no estás gastando dinero en cosas que no quieres para impresionar a gente que no importa, ahorras dinero. Tu relación con el dinero mejora, tu libertad financiera comienza. En la salud, cuando no estás constantemente estresado por lo que otros piensan, cuando tu sistema nervioso no está constantemente activado por la preocupación sobre el juicio, tu salud mejora. Duermes mejor. Tu sistema inmune es más fuerte. Tu energía aumenta. En el crecimiento, cuando no estás limitado por lo que otros te dijeron que eras o que no eras. Cuando no estás confinado por sus expectativas o sus creencias sobre ti, puedes crecer de maneras que antes parecían imposibles. Todo cambia, no porque hayas cambiado fundamentalmente, sino porque finalmente has permitido que emerja el verdadero tú. Aquí es donde puedes ver el cambio comenzar. Este mes, elige una cosa que quieres hacer pero que no haces porque temes el juicio. Una decisión que quieres tomar pero que no tomas porque sabes que otros desaprueben. Y hazla, no recklessly, pero deliberadamente. Actúa como si nada te afectara. Observa lo que ocurre. Observa que el juicio puede llegar, pero no te destruye. Observa que puedes procesarlo y continuar. Observa que tu vida no colapsa. Y luego, el siguiente mes, haz otra cosa. Y la siguiente. Gradualmente tu vida comienza a cambiar. No porque hayas dejado de importarte, sino porque finalmente te estás importando a ti mismo más de lo que te importan las opiniones de otros. Quiero cerrar con esto. El poder de actuar como si nada te afectara no es que no te afectes. Es que entiendes que el poder está en cómo respondes, no en lo que ocurre. Es que reconoces que tu vida es tuya, que tus decisiones son tuyas, que tu camino es tuyo. Y que permitir que controlen eso por miedo al juicio es rendición voluntaria. Las personas que actúan como si nada las afectara no son inmunes a las emociones. Tienen miedo, tienen preocupaciones, tienen el mismo sistema nervioso que todos. La diferencia es que no dejan que el miedo las paralice, no dejan que la preocupación las determine, no dejan que el juicio anticipado las retenga. Actúan de todas formas. Y en ese acto de actuar a pesar de todo, recuperan el poder. Recuperan su vida, recuperan su libertad. Y eso, ese poder de actuar como si nada te afectara, es todo lo que se necesita para que tu vida comience a cambiar. Profundamente, permanentemente, verdaderamente.